¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Quería compartir hoy con ustedes lo que el Papa acaba de publicar sobre la situación actual de Venezuela. Él finalmente se ha pronunciado también sobre esto. El día de ayer fue sobre los Juegos Olímpicos. Nada más que hay una diferencia entre los pronunciamientos, porque el día de ayer lo de la situación de la ceremonia de los Juegos Olímpicos fue publicado en la cuenta oficial del Vaticano, en la página oficial. Esto fue publicado como un documento que no tiene la firma del Papa. No sabemos si él exactamente fue el que escribió con su puño y letra eso, pero sabemos que todo documento que sale del Vaticano tiene aprobación del Papa. Ahora, les voy a enseñar lo que ha dicho sobre Venezuela y luego quiero hacer unos breves comentarios sobre su postura política. Muy bien, hermanos, para quienes quieran ir a buscar esta publicación, entren a la página oficial Papa Francisco en la plataforma de Twitter. Él dijo lo siguiente: encomendemos Venezuela a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto. Dirijo un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad, resuelvan las disputas mediante el diálogo y se preocupen por el verdadero bien del pueblo y no por los intereses partidistas. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia normalmente los sacerdotes no suelen tomar posturas partidistas, pero sí hemos tenido papas que han condenado directamente el socialismo, como Juan Pablo II, ¿no? Ahora, él encomienda a Venezuela a la intercesión de la Santísima Virgen, hace un llamamiento para que se busque la verdad y se resuelvan las disputas mediante el diálogo, ¿no? Y se preocupen por el verdadero bien del pueblo y no los intereses de los partidos políticos. Ahora, quiero leerles algunos comentarios, empezando a decir que ya lo he manifestado en mi canal y yo no considero que, como muchas personas lo dicen en redes sociales, que este sea el falso profeta del Apocalipsis, porque no es un papa amado, no. Este papa es uno de los más odiados que hay al día de hoy. Otras razones serían que el anticristo tiene que estar gobernando durante el reinado del falso profeta, que Pedro Romano esté gobernando junto con el falso profeta. Eso ya son otras características que se tienen que dar cuando esté realmente el falso profeta del Apocalipsis. Pero este es uno de los papas más odiados. Miren, yo les voy a leer algunos comentarios. Mi verdadero papa, Juan Pablo II. Obviamente, Juan Pablo II era muy directo, ¿no? Por eso mucho más, el Papa Juan Pablo II seguirá siendo el líder más respetado de la Iglesia Católica en los últimos años. Ojo, creo que uno de los errores es hacer comparaciones de papas. El Papa Juan Pablo II ni siquiera era parecido al Papa Benedicto XVI. Tenían caracteres totalmente distintos. Es un ejemplo que les estoy dando en que no deberíamos hacer comparaciones. Pero si queremos hacer comparaciones, ahora más adelante les voy a explicar qué sucedió también bajo el pontificado de Pío XII. Después dicen, por eso el pueblo ya eligió y esa es la verdad, no sea tibio, por lo menos rechace la represión de Maduro con el pueblo. Maduro está violando los derechos humanos y usted no condena eso. O sea, la gente está esperando una condena directa, ¿no?, al gobierno dictatorial de Maduro. Con un papa a la altura de las circunstancias se hubiera evitado la tragedia del pueblo venezolano y el de éxodo masivo, crímenes de Estado, presos políticos y desaparecidos. La complicidad de este personaje con todo tipo de dictaduras liberales ha sido nefasta. O sea, para esta persona, si el papa hubiera sido un buen papa, se hubiera evitado todo lo que vivió el pueblo venezolano. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso más adelante. Sigamos. Viejo hijo de P, defensor de los dictadores. Nada de diálogo con un dictador. Francisco, estás del lado incorrecto de la historia. Usted representa todo menos algo divino. No hay nada que dialogar o negociar. Maduro debe entregar el poder porque fue la voluntad y punto. Fariseo, ¿no? Acá ponen sus imágenes. Como católico se me hace demasiado tarde para este post, pero ¿qué se puede esperar de un comunista? La verdad ya lo conocemos, Francisco. Va siendo hora que te atrevas a condenar alguna dictadura. ¿Qué hijo de P resultaste? Sorete, masacre de dictador al pueblo venezolano, cómplice. A nadie le interesa tu opinión chanta comunista.
Después de mucha presión y con un mensaje tibio, sabes perfectamente que en Venezuela existe una dictadura, pero no eres capaz de enfrentar al diablo. Señor, ten misericordia a este hombre. Hace rato debido decir que el diablo existe y está en Venezuela. ¿Cómo puede ser este tipo la máxima autoridad de la Iglesia Católica? El secuestro de Venezuela y el terror que vive esa nación desenmascara a los líderes del mundo que se vendían como garantes de paz. Mafioso asqueroso, porque no nos cuenta cuánta plata tienen los comunistas venezolanos en su banco. Usted es el capo de los capos. Tú realmente me da risa, quieres enfriar las calles, falso papa. El pueblo quiere libertad. Por fin te pronuncias. ¿Qué te costó hacerlo? ¿Qué te costó hacerlo, no? Lo bueno es que se caen. Lo bueno de todo esto es que se caen definitivamente las caretas. Están matando gente, su santidad. El Papa no representa los valores cristianos, respeto y honestidad. La voz del pueblo es la voz de Dios. Lo siento, pero usted no me representa. ¿Qué pronunciamiento más cómplice de la dictadura? Representante maligno en la tierra, cómplice comunista. ¿Qué más? No hay nada que dialogar. Qué vergüenza, Francisco, cuando el comunismo en sangre es más fuerte que la misericordia. Sos una vergüenza, loco. ¿Por qué solapas al dictador? Bueno. Cómplice, viejo... Bueno, y lo insultan, pues, ¿no? Bueno, qué tibieza... Bueno, ya. Entonces, esto es lo que comentó el Papa y los comentarios de la gente. Molesta porque el Papa no ha tomado una postura radical en considerar que el gobierno de Maduro es un gobierno dictatorial y tiránico, no condenar a su gobierno. Eso es lo que la gente ha estado esperando y estas son las reacciones de las personas. Ahora, quiero comentarles algo que sucedió con el Papa Pío XII. Y cuando yo les hablo de no hacer comparaciones de papas, porque cada papa es distinto, quiero comentarles que el Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial no condenó la dictadura nazi, no condenó a Adolfo Hitler, que fue uno de los mayores dictadores en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó con el Papa? Miren, los papas Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco han ido abriendo los documentos secretos del Estado Vaticano. Cuando los documentos secretos se tienen que abrir normalmente después de 70 años que son publicados. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II adelantó los años y decidió abrir esto entre los años que duró la Segunda Guerra Mundial, porque el Papa Pío XII incluso lo acusaban de ser pro-nazi, porque no condenó a Adolfo Hitler. Entonces, los papas han ido abriendo estos documentos secretos y obviamente no ha habido una gran sorpresa que revele que él era pro-nazi, pero sí él tenía documentos donde él hablaba de la gente inocente que estaba muriendo, etc. Se descubrió también que mucha gente había sido bautizada para que no sean condenados, ¿no? Muchos judíos. Pero la postura del Papa fue una postura neutra. Es una postura que él tuvo de neutralidad. Entonces, obviamente, mucha gente por esa razón ha dicho que el Papa era pro-nazi, que el Papa debió condenar a Adolfo Hitler, que cómo es posible que no lo haya hecho, pero su neutralidad era para mantener la paz. Entonces, esta información llegaba del Vaticano sobre la masacre de los judíos. Sí, la información era intercambiada por los ingleses norteamericanos y la Santa Sede, y ellos se enteraban de todo lo que sucedía en los campos de concentración. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero por qué el Papa Pío XII utilizó este modus operandi de mantener una neutralidad en medio de esta masacre? Fue precisamente, hermanos, para poder salvaguardar la imparcialidad en el conflicto, lo que le llevó al Papa a no publicar un documento de condena
de estas persecuciones junto con los ingleses, estadounidenses y los soviéticos. Recordemos que los soviéticos, al comienzo de la guerra, ellos eran aliados de Estados Unidos e Inglaterra, y la Santa Sede había decidido no colaborar con los aliados en ese momento para poder actuar de una forma distinta para ayudar a los perseguidos y presionar a los países ocupados por los nazis. Esta imparcialidad habría sido muy probablemente uno de los factores importantes para el periodo de la posguerra. Sin embargo, este papa fue bastante criticado por no haber condenado directamente el gobierno de Adolfo Hitler. Ahora, esto se los cuento para conocer un poco más de la historia de la Iglesia, que no sería la primera vez que un papa no condena una dictadura donde se está viviendo una masacre. Muchos podrían decir, no podemos comparar a Pío XII, que era un santo, con el Papa Francisco, ya que Francisco es comunista. Y bueno, sabemos que el Papa desde su juventud tuvo una introducción a la política por medio del comunismo. El Papa, cuando era muy joven, cuando tenía unos 17 años, ingresó a un laboratorio químico a trabajar y conoció a Esther Balestrino, que era una uruguaya marxista. Y de hecho, cuando ella ya tuvo persecución, se le pidió a él que guarde su biblioteca marxista. Él fue introducido a la política por medio de ella. Ella lo introdujo a la política. La razón que él dio para haber escondido la biblioteca de la marxista era para que a ella no la maten porque era su amiga. Ahora, él ha dicho en varias entrevistas que él no es comunista, que él está en contra del marxismo, que lo ve muy exagerado el marxismo. Sin embargo, yo sé que ustedes me van a decir, pero el Papa dijo que Jesús es comunista y él también. Vamos a ver qué es lo que dijo él. A ver, muchas personas han hablado esto de que el Papa dijo que es comunista y Jesús también, pero ¿cuál fue el contexto de todo lo que dijo? ¿Qué fue todo lo que dijo y de qué estaba hablando? Miren, él estaba dando una entrevista a una revista, ¿ok? Y bueno, acá dice, por ejemplo, partimos desde aquí. ¿Cómo pueden los obispos católicos de los Estados Unidos recuperar la confianza de los católicos estadounidenses? Tienes algunos buenos obispos que están más a la derecha y algunos buenos obispos que están más a la izquierda, pero son más obispos que ideólogos. Son más pastores que ideólogos. Esa es la clave. Yo trato de seguir el Evangelio, estoy muy iluminado por las bienaventuranzas, pero sobre todo por la norma con la que seremos juzgados. Y entonces fue que les preguntó a los entrevistadores si Jesús tenía algún tipo de preferencia política, y acá es donde dice que se atrevió a decir que Jesucristo podía ser comunista. Entonces, ¿Jesús es comunista? El problema detrás de esto que acabas de mencionar es la reducción sociopolítica del mensaje evangélico. Si veo el evangelio solo de manera sociológica, sí, soy comunista. Y también lo es Jesús. Dijo después citar Mateo 25. Entonces expresó que los comunistas habían robado valores cristianos y que otros tanto hacen un desastre. Esto es lo que él dijo, ¿ok? Esto fue el texto completo de lo que él dijo. Luego salió un obispo a decir que cómo es posible que el Papa haya dicho esto, que Jesús es comunista. Pero bueno, básicamente esto fue lo que dijo, ¿ok? Ahora, en este sentido, al Vaticano le hubiera convenido aprobar la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, porque cuando habla del socialismo, supuestamente la Virgen en esta aparición dice que el socialismo está bien. Quiero que escuchen, por favor, lo que en esta aparición se dijo. Hay que dar mayor espacio, más espacio social. Diversas tendencias se inclinan hacia el socialismo, lo cual está bien, pero eso puede hacerse bajo la dirección de la Iglesia. Ahora, entonces sabemos que el Papa fue introducido a la política bajo esa línea comunista. Él, a pesar de eso, en sus entrevistas siempre dice que él no es comunista. Cuando se empieza a contratar a la gente en negro, para no pagar los aportes, para negociar ese futuro de la gente a una esclavitud, ahí ya empieza a enfermarse el trabajo. Y en vez de dar dignidad le confiere esclavitud. Tenemos que ser muy atentos a esto. Y claro que no soy comunista, como dicen algunos, ¿no? No, el Papa sigue el Evangelio tal cual. Vos
entras en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la iglesia te lo podías permitir. Padre, ¿usted es comunista? No. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la iglesia te pide. Bueno, hermanos, recordemos que el padre Jorge Loring dijo que para que haya justicia social en el mundo no hace falta ser ni comunista ni socialista, sino vivir bien el evangelio de Cristo. Bueno, entonces esto es lo que les quería decir. Oremos mucho por Venezuela. Obviamente sabemos que según las enseñanzas de la Iglesia Católica, el comunismo está condenado por la Iglesia. El comunismo es el mayor enemigo del cristianismo. Pero también es cierto que tanto en la izquierda como en la derecha trabajan junto con la élite mundial. Así que no pensemos que la derecha, los políticos de derecha son unos santos. Así que era lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector hoy domingo. Recordemos, hermanos, que si queremos defender la doctrina, no podemos pisotearla desautorizando la legitimidad de un pontificado. Esto la Iglesia no nos permite. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará, porque ningún seglar ni ningún eclesiástico tiene la autoridad de revocar un pontificado. Oremos mucho por Venezuela, nuestro país hermano que busca la libertad en Cristo.